Me cuentan si están viendo adecuadamente la pantalla. Muy bien, sí, se escucha muy bien. Listo. Bueno, primero que todo, agradecer a la doctora Marta Muñoz por la asesoría en este tema. La idea es pues que dentro de los temas que revisamos en las diferentes rotaciones, también pues como podamos compartir un poquito sobre temas generales que nos pueden ayudar para el enfoque de nuestros pacientes. El día de hoy la revisión va a ser principalmente sobre el papiledema y algunos diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. Básicamente, cuando hablamos, el término papilema como tal se refiere al edema del disco óptico debido a ese aumento de la presión intracraneal. Digamos que las dos condiciones que se confunden con mayor frecuencia son el edema del disco óptico debido a una neuropatía óptica y el pseudopapiledema, que va a ser esa elevación del disco sin una edema propio de la capa de fibras nerviosas. Entonces, digamos que la distinción entre estas tres causas principales del edema del disco se va a ver reforzada pues como por la revisión de la historia clínica, la evaluación de la función visual, el aspecto oftalmoscópico del disco y todas esas pruebas complementarias que en el enfoque del paciente vamos a solicitar y que vamos a ver pues como a continuación. A veces el diagnóstico puede ser difícil, pero existen pues como algunas pautas generales útiles que nos van a ayudar. Algunos signos y síntomas de hipertensión intracraneal, como la cefalea, náuseas, vómitos, todas estas parecias del abdomen, pues deben sugerirnos un diagnóstico de papilema. Sin embargo, se debe tener precaución al respecto, pues algunos pacientes pueden presentar dolor de cabeza no relacionado con el edema del disco y esto es lo que hace que el enfoque de estos pacientes sea bien amplio y complejo. Como ya les dije, vamos a tener que el paciente con papiledema nos va a consultar por cefalea, que generalmente va a tener características sordas, pulsátiles, occipitales o generalizadas, y que típicamente los pacientes refieren que empeora con el Valsalva y va a estar asociado en algunas oportunidades a rigidez de cuello, a episodios de náuseas y emesis en nuestros pacientes y también ese dolor de cabeza puede estar asociado o referido como un dolor retroocular que empeora o que puede relacionarse con los movimientos. Es importante tener en cuenta que la pérdida visual puede tener diferentes grados y esto depende de la fisiopatología como tal de nuestros pacientes o de lo que está pasando en nuestros pacientes. Generalmente, si está no asociado a una isquemia transitoria del nervio óptico, si el paciente se presentó con un episodio de visión borrosa transitoria, si el compromiso es mono o binocular, ahorita vamos a ver cuál es cómo principalmente se manifiesta y si está en un grado de relación o no con la presión intracraneana o con la severidad del papiledema, si está asociado o no a cambios posturales y muchas veces también asociado a fotopsias y fosfenos que pueden estar en relación a una tracción retiniana o alguna patología a nivel retrovulvar del nervio. También está referido en los pacientes, algunos de ellos, episodios de tinnitus pulsátil unilateral que va a estar relacionado con pulsaciones que se transmiten por el líquido cefalorraquídeo a paredes como tal del seno venoso. Esta es una tablita que nos resume las causas más comunes y poco comunes del edema del disco óptico, ¿cierto? Dentro del grupo de más comunes vamos a tener entonces el papiledema, la neuritis óptica, neuropatías ópticas isquémicas anteriores y el pseudopapiledema. Ya comunes pueden estar también entonces episodios de oclusiones de venas centrales de la retina, neuroretinitis, y ya poco comunes, como las que vemos acá, como las papilopatías diabéticas, hipotonías oculares, cuadros de uveitis, perineuritis óptica, papilitis, entre otros. Entonces, en el momento que evaluamos al paciente, al fondo de ojo, digamos que como ya les había, pues vamos a empezar a hablar de las características. El papilema entonces es frecuentemente un cuadro que va a ser bilateral, más comúnmente conduce inicialmente a déficit visuales como puntos ciegos agrandados, asociado a constricciones del campo periférico, de los cuales el paciente al principio puede llegar a no ser consciente.
¿sí? Acá les traigo una fotografía comparativa en la que al lado izquierdo podemos observar un nervio con características relativamente normales y cómo cuando está presente un cuadro de papilema con un edema del disco asociado a una presión intracraneal elevada, como en el de este paciente del ejemplo que les traigo a la derecha, ya se empiezan a ver unas características que nos hacen sospechar. Ahorita vamos a ir revisando cada una de ellas de acuerdo a la presentación del cuadro, si es agudo, si es crónico. Vamos a ver las diferentes etapas. También es importante dentro de los diagnósticos diferenciales que habíamos hablado, cuadros de neuropatías ópticas isquémicas anteriores y como el que vemos en este ejemplo de la izquierda, o cuadros también de pacientes con neuritis óptica. Entonces vemos que es un reto diagnóstico establecer cuáles son las diferencias en nuestros pacientes. Básicamente, oftalmoscópicamente, el edema del disco debido a una neuropatía óptica o a un papiledema pueden llegar a tener características similares. Sin embargo, ya las neuropatías ópticas, como la neuritis óptica, la neuropatía óptica isquémica, ya suelen presentarse con características clínicas que son lo que nos va a dar la diferencia, ¿cierto? Vamos a ver pacientes que van a tener una pérdida visual mucho más severa, o pues mucho más grave, que va a tener un inicio más súbito, generalmente unilateral y asociado a defectos pupilares aferentes y alteración en los test de colores, que ahorita vamos a ver que no es específico, pero que nos puede ayudar también a enfocar a nuestros pacientes. Cuando vemos la palabra pseudopapilema o también denominada edema pseudodisco, es el término que utilizamos para describir todas esas variantes o anomalías del nervio óptico que imitan oftalmoscópicamente el papilema. Entonces ahí vamos a tener incluidas anomalías congénitas, la misma inclinación del disco, hipoplasias del disco, pacientes que salgan con, pues que tengan un disco hipermétrope apiñado, amartomas del disco óptico, también cuadros de fibras nerviosas mielinizadas o las mismas drusas de la cabeza del nervio óptico. Entonces, digamos que la pérdida visual que puede ocurrir en algunos casos de forma más larvada o con cuadros de más larga duración, indoloras, puede llegar a pasar pues como desapercibida por el paciente. Entonces, el diagnóstico básicamente va a estar guiado por exámenes seriados, evaluando pues como exámenes seriados del fondo de ojo, con dilatación, fotografías de fondo de ojo que nos permitan hacer seguimientos. Digamos que el pseudopapiledema, a diferencia del papiledema, va a ser estable en el tiempo, ¿cierto? Mientras que un papilema no tratado en el tiempo sí podría cambiar, como ahorita lo vamos a ver, llegando incluso pues a estados atróficos. Entonces, las características oftalmoscópicas del pseudopapilema generalmente incluyen una vasculatura retiniana anómala. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en donde se ven ramificaciones anormales, los márgenes de disco irregulares, vasos que pasan sobre el disco normalmente, pero sin ser oscurecidos por la capa de fibras nerviosas. Ahorita vamos a comparar. Y también tienden a estar pues como menos elevados, sin inflamación de la capa de fibras nerviosas, sin hemorragias exudados, en contraste con los discos que sí tienen un edema verdadero. Otra característica que nos puede ayudar a diferenciar va a ser la presencia de pulsaciones venosas espontáneas, porque la presencia de estas va a favorecer el diagnóstico de pseudopapiledema. Sin embargo, pues su ausencia o cuando no están presentes, pues no siempre indica un verdadero papiledema. Digamos que estas pulsaciones venosas espontáneas van a ser esas dilataciones y contracciones relacionadas con el pulso de esas grandes ramas venosas en el disco, y se ven mejor dentro de toda la copa central del disco y donde las venas empiezan a doblar. Son más evidentes pues en pacientes que tienen copas grandes y profundas. Entonces, básicamente, si tenemos un paciente que tiene presencia de pulsaciones venosas espontáneas, esto nos va a indicar que la presión intracraneal va a estar por debajo de 180 milímetros de agua, ¿sí? La presión del líquido cefalorraquídeo en el momento de la visualización. Esto no es absoluto, pero pues puede ser una ayuda para el diagnóstico. Aunque como les dije, pues la ausencia del pulso tampoco implica una presión intracraneal elevada, porque hasta el 10% de la población normal puede no tenerlas en ninguno de los ojos, pero pues puede ser una ayuda.
También es importante las ayudas diagnósticas complementarias, que como lo vamos a ver ahorita, porque los discos con un papilema verdadero, vamos a ver que van a tener fugas durante la angiografía fluoresceínica, a diferencia de los que tienen pseudopapilema, que tienden a no tener fugas o mostrar solo pues como cuadros de tinción tardía. Uno de los diagnósticos a considerar y que tenemos que tener en cuenta van a ser esas drusas del disco óptico y van a consistir en unos detritos axonales intracelulares que se empiezan a acumular a lo largo de la vida debido a un defecto en el metabolismo axonal. Se cree que existe un canal escleral pequeño en estos pacientes que causa este defecto, pues es una de las hipótesis, pero pues no, esto es incierto realmente. Están presentes en aproximadamente el 0,3 al 2% de la población y en aproximadamente 2/3 de ese porcentaje son bilaterales. Algunos casos pueden ser familiares, hay hipótesis en las que se dice que pueden ser presumiblemente heredados en una forma autosómica dominante, rara vez se asocian pues como a estrías angioides o a retinitis pigmentosa. Acá tenemos un ejemplo de un pseudopapilema debido a druses del nervio óptico enterradas. Ahorita vamos a ver estas otras que se ven mucho más, que tienen una característica descrita eh, similares al tapioca, se describe como similares al tapioca, que son visibles en la cabeza del nervio óptico, cuando estas estos drusen están en la superficie del disco óptico, aparecen como unos cuerpos similares al tapioca que se identifican pues como fácilmente con la oftalmoscopía. Eh, Estas drusas del nervio óptico, pues entonces van a ser también depósitos de calcio dentro de la cabeza del nervio y en general no son visibles al nacer o en la infancia, pero se empiezan a ser notorios al final de la primera década de la vida. Si están enterrados como entre la superficie y la lámina cribosa, como suele ocurrir en la infancia, pues simplemente lo que vamos a ver al examen físico es como una elevación de la cabeza del nervio óptico sin propiamente ver como en esa fotografía, pues, que sí es más notorio. También es importante tener en cuenta que las drusas a menudo se asocian con un patrón de ramificación de la arteria retiniana anómala que incluye pues como un aspecto similar como a un rayo secundario pues a unas trifurcaciones de los vasos a este nivel. Y cuando esto ocurre, hace que la apariencia del nervio óptico se vuelva como amarillenta. También es importante tener en cuenta que las drusas sospechosas pueden verse más fácilmente si retroiluminamos el disco enfocando como un punto, un haz de luz del oftalmoscopio directo o con la lámpara de hendidura en la retina, a nivel de la retina peripapilar nasal. Entonces, estas drusas pueden dar al disco como una apariencia translúcida con las drusas del disco resaltados cuando hacemos este tipo de maniobras. Y también tener en cuenta que pueden estar asociadas a hemorragias a nivel del disco. Las más típicas que se han descrito son hemorragias subretinianas peripapilares, que digamos que en última instancia pueden causar alteración pues, pigmentaria peripapilar o hiperpigmentación. Pero sí, en algunas ocasiones estas hemorragias asociadas a drusas se pueden incluso relacionar o estar asociadas a membranas neovasculares subretinianas peripapilares, como lo vamos a ver pues, más adelante. Si se sospecha pues, la presencia de drusas del disco óptico, pero no se pueden identificar definitivamente oftalmoscópicamente, las imágenes complementarias pues, pueden ayudarnos a confirmar su presencia y pueden a tener pues como una autofluorescencia cuando se hacen fotografías a través de un filtro de fluoresceína sin necesidad pues de inyección de un colorante o a través de la tinción como tal en la angiografía fluoresceínica. La ecografía la ecografía combinada en modo A y B, pues va a ser como la mejor modalidad porque puede mostrar una elevación del disco secundaria pues a un material que se va a ver altamente reflectante. En esa fotografía vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, a través de un filtro de fluoresceína, cómo se observa la autofluorescencia de las drusas. Y en la imagen de la derecha, una ecografía B-scan que muestra las drusas altamente reflectantes.
También es importante tener en cuenta que existen otras ayudas diagnósticas que nos pueden ayudar a complementar pues, como nuestra evaluación, la evaluación de nuestros pacientes. La tomografía computarizada con cortes axiales a través de la unión del nervio globo también puede mostrarnos calcificaciones secundarias a las drusas, como la vemos en estas imágenes. Pero es importante tener en cuenta que si se hacen unos cortes muy gruesos, pueden pasar por alto drusas pequeñas o pues, de menor tamaño. También la tendencia actual y lo último pues, que se ha utilizado para complementar como el enfoque de nuestros pacientes es como tal la tomografía de coherencia óptica de dominio espectral, que es una modalidad diagnóstica emergente, que nos ayuda a detectar también drusas de la cabeza del nervio óptico, pero que puede tener algunas dificultades para diferenciar como tal un pseudopapiledema. Acá vemos, vamos a ver que vamos a tener unas características. Digamos que en esta primera imagen que vemos acá, vemos el fondo y su relación con el OCT, demostrando que esas drusas ópticas son una masa focal con una reflectancia similar a las capas plexiformes, donde estaba señalando la flecha amarilla. La capa plexiforme externa y el epitelio pigmentario de la retina empiezan como a hacer una divergencia a medida que se acercan a las drusas, dada pues como un área en forma, generando este signo que es el llamado signo de la bota adyacente a las drusas, que son estas líneas puntiformes que vemos en la imagen. Eh, También en la imagen inferior vemos cómo se observan características de edema del disco óptico y puede haber una capa de fibras nerviosas más gruesas en todas las secciones, pero particularmente nasales, que en un pseudopapiledema debido a drusas del disco óptico. Eh, un segundito. Bueno, es importante tener en cuenta también que vamos a tener otras causas de edema del disco óptico que deben contrastarse o tenerse en cuenta a la hora de observar un paciente con sospecha de papiledema y básicamente son otros diagnósticos diferenciales que pueden estar asociados como oclusiones de vena central oclusión de vena central de la retina. En estos pacientes vamos a ver que se caracterizan además por venas dilatadas, tortuosas, hemorragias retinianas y como tal asociadas o periféricas, interretinianas o periféricas, pacientes con hipotonía ocular, cuadros de uveitis, pacientes con papilopatías diabéticas, perineuritis óptica. Ahí es importante tener en cuenta casos idiopáticos o debidos a sífilis, pacientes con tumores intrínsecos del disco óptico, como hemangiomas, amartomas astrocíticos, gliomas del disco óptico, pacientes con neuropatías hereditarias de Leber, infiltración del nervio óptico por neoplasias asociadas, entre otros. Cuando empezamos a investigar cuál es el mecanismo como tal del papiledema, vamos a ver que esa fuerza del líquido cefalorraquídeo elevado se empieza a transmitir al líquido tisular entre los axones a nivel de la cabeza del nervio óptico. Básicamente esto conduce a que se dé un estado de éstasis axoplásmica en la porción prelaminar del nervio óptico. En esta figura superior vemos un cuadro gráfico comparativo en el que se representan un dibujo en el que se observan las secciones histológicas de un nervio normal a cuando tenemos un edema de papila como tal instaurado. En una hipótesis alternativa se dice que el edema de papila puede no deberse únicamente pues como a la presión intracraneal elevada, sino que puede deberse a un compartimento a nivel del espacio subaracnoideo del nervio óptico que se hace más estrecho, haciendo como un efecto en torniquete. Dentro de los signos es importante tener en cuenta que se han ideado diferentes sistemas de clasificación para el papiledema, pero digamos que no son susceptibles o que no han sido como muy generalizados a nivel mundial porque pues pues hay dificultades como entre observadores para establecer realmente unas características claras. Por lo tanto, a menudo se utiliza más una terminología de forma descriptiva de lo que va presentando el paciente, pero sí, claramente están descritas 4 etapas grandes en los pacientes con papiledema. Vamos a tener una fase temprana, una fase en la que el papiledema ya está desarrollado, una fase crónica y la fase final que sería la fase atrófica.
Cuando tenemos entonces estas primeras fases tempranas y agudas, vamos a ver que los pacientes se presentan con hiperemes y dilataciones de capilares. El edema del disco típicamente inicia a nivel inferior, superior, temporal y nasal. Los márgenes vamos a ver que se empiezan a poner borrosos, pueden incluso haber hemorragias en llama peridiscales y, como ya habíamos hablado, pues la pérdida de ese pulso venoso retiniano. Este edema inicial del disco, asociado pues como a esa presión intracraneal elevada, aparece, como les dije, de forma paulatina. Y tener en cuenta que el término papilema leve se refiere pues como a esa leve o esa ligera elevación del disco con algunas o con ninguna hemorragia peripapilar presente. Ya cuando tenemos un papilema de alto grado florido, ya vamos a ver que se va a caracterizar por una severa elevación del disco asociada a manchas algodonosas, hemorragias peripapilares, a ingurgitación venosa. Y tener en cuenta que el grado del papilema que se presenta entre los dos ojos generalmente es simétrico, pero puede ocurrir papilemas asimétricos e incluso unilaterales. Ahorita vamos a ver pues como algún ejemplo de esto. Em, por lo general, el desarrollo de un papilema requiere entre 1 a 5 días de presión intracraneal persistentemente elevado, pero esto no es patognomónico ni siempre ocurre de esta manera. Pueden haber unos aumentos repentinos de la presión intracraneal causados por hemorragias intracraneales, subaracnoideas o intraparenquimatosas agudas que pueden resultar en papilemas que se desarrollen rápidamente en cuestión de horas. Digamos que las diferencias anatómicas a nivel pues de las diferentes personas pueden explicar los cuadros asimétricos entre uno y otro, teniendo en cuenta que se puede presentar incluso con la misma presión del líquido cefalorraquídeo, pero desarrollar diferentes tipos de edema entre un nervio y otro. Em, los cambios como tal vasculares asociados con el papilema son secundarios a esa inflamación de las fibras nerviosas, y esa compresión de los capilares y las vénulas del disco empieza a provocar un éstasis y una dilatación venosa con formación de microaneurismas y hemorragias discales y radiales a nivel peripapilar, como lo vemos en esta imagen. El disco se empieza a volver hiperémico debido a esa dilatación capilar marcada, y empiezan a formarse esas manchas algodonosas que representan áreas isquémicas dentro de la capa de fibras nerviosas. También esa compresión de la vena central de la retina puede generar o provocar esa congestión venosa retiniana y esa tortuosidad, haciendo que desaparezcan las pulsaciones venosas espontáneas en los pacientes que sí lo tenían presente. Acá les muestro unos casos de papilema en su fase temprana y aguda. Vemos en la fotografía C cómo el disco está hiperémico, el disco está tan elevado que ya las características habituales pues no son reconocibles, asociado a manchas blanco-algodonosas que pueden indicar una isquemia de la capa de fibras nerviosas, y las hemorragias a nivel de la capa de fibras nerviosas pues también son prominentes. Ya cuando el edema de papila se asocia pues como a múltiples manchas blanco-algodonosas asociado además a palidez del disco, es indicativo de una isquemia de la cabeza del nervio óptico, que clínicamente se va a asociar a una pérdida visual grave, pues moderada o grave en nuestros pacientes. Y en este ejemplo de la derecha vamos a ver un cuadro también de un papilema agudo o subagudo, donde las hemorragias son pues menos notorias, pero vemos cómo se nota pues el oscurecimiento de los vasos sanguíneos por la capa de fibras nerviosas, que básicamente el vaso sanguíneo se vuelve visible como en el borde del disco edematizado, pero realmente pues las características se hacen, pues lo que está escrito es ese oscurecimiento. Ya cuando tenemos etapas posteriores donde el papilema está más desarrollado, vamos a encontrar que esa congestión venosa aumenta a medida que el edema del disco se extiende temporalmente, y también se desarrollan hemorragias y manchas algodonosas. Vamos a ver algunas características asociadas de acuerdo al compromiso o no de la retina con la presencia de líneas de Patton y pliegues coroideos, asociado o no a cuadros de edema macular con presencia de exudados duros, y como ya les había hablado, esas presiones intracraneales que se elevan abruptamente pues van a estar asociadas a hemorragias subhialoideas.
Es importante tener en cuenta que los efectos secundarios sobre la mácula pues son causas frecuentes de la reducción aguda de la agudeza visual y incluso de presencia de metamorfopsias. Vamos a tener dentro de los hallazgos retinianos comunes cambios maculares como cuál, como el edema, estrellas, estrellas lipídicas con exudados duros, alteraciones del epitelio pigmentario, pliegues retinianos o coroideos, hemorragias, otras un poco comunes como membranas neovasculares subretinianas, retinopatías por éstasis venosa o incluso oclusiones de arteria retiniana. Acá les voy a mostrar típicamente los pliegues coroideos y esas líneas de Patton. Realmente el edema de la capa de fibras nerviosas puede empezar a desplazar hacia afuera la retina a nivel circunpapilar, dando lugar a estos pliegues concéntricos de la papila denominadas las líneas de Patton. Digamos que pueden aparecer alteraciones retinianas asociadas como un desprendimiento seroso de la mácula, exudados maculares lipídicos en forma de estrella, hemorragias preretinianas y subretinianas, alteraciones a nivel del EPR y pues más raramente, pero que puede suceder, oclusiones pues a nivel retiniano, neovascularizaciones subretinianas a nivel peripapilar o ya retinopatías por éxtasis venoso. Luego, la evolución de estos pacientes lleva a que se instaure como tal un papiledema crónico. Y es importante tener en cuenta que van a haber unas características que nos van a ayudar a diferenciar una presentación aguda de una crónica. Digamos que lo más común entre al papiledema agudo y crónico va a ser esa elevación del disco, la distensión venosa y la tortuosidad, como ya les dije, ese oscurecimiento del margen del disco normal y suprayacente, ausencia de esas pulsaciones venosas espontáneas. Ya características propiamente del cuadro agudo van a estar la hiperemia del disco o las manchas algodonosas asociado a hemorragias peripapilares y ya típicamente en la fase crónica vamos a ver más una apariencia descrita como en corcho de champán, que ya se les voy a mostrar, gliosis suprayacente y axoplasma extruido, que dan esa apariencia de pseudodrusen, atrofia del disco, vasos colaterales o neovascularización subretiniana peripapilar. Esta es la característica del papiledema crónico denominado como corcho de champán o champagne cork del papiledema crónico. Digamos que estas áreas blanquecinas y brillantes en la cabeza del disco óptico que van a representar básicamente la gliosis y van a representar ese axoplasma extruido. En este cuadro ya más crónico no vemos la presencia de hemorragias peripapilares y esto ocurre cuando el edema de papila ha estado presente durante semanas o meses. También pueden asociarse con vasos colaterales venosos y en neovascularización subretiniana peripapilar. Los vasos colaterales se forman cuando, cuando esta disminución del flujo a través de la vena central de la retina empieza a provocar como una dilatación compensadora de esas comunicaciones preexistentes entre la circulación venosa retiniana y la circulación ciliar. Y ya cuando se empiezan a morir las fibras, a dañar esas fibras nerviosas inflamadas, la fase final definitivamente va a ser una atrofia, ¿sí? La inflamación se vuelve pálida, menos prominente, las ramas arteriales, especialmente las peripapilares, empiezan a poner como atenuadas, ya vamos a ver que vamos a encontrar una palidez discal con vasos retinianos atenuados, envainados, unos pliegues coroideos en la mácula e incluso con pérdida visual selectiva de esos axones periféricos, pero conservando la visión central. Sin embargo, pues si digamos que cuando hacemos un buen tratamiento, le hacemos un seguimiento oportuno al paciente, este responde de una manera adecuada, se trata la causa de base o lo que nos está desencadenando el papiledema, antes de que se logre hacer una atrofia de las fibras nerviosas, el papiledema puede desaparecer por completo en semanas o meses. Acá les traigo un ejemplo de un papiledema asociado a una hipertensión intracraneal idiopática. Vemos como en la fotografía que está marcada como A tenemos un ojo derecho, en la fotografía que está marcada como B un ojo izquierdo. 6 meses después del tratamiento médico, el edema del disco se ha resuelto por completo.
Digamos que el oscurecimiento de los vasos sanguíneos debido al papilema es muy claro en esta fotografía y en esta se ve una marcada mejoría. Sin embargo, algunos pacientes, en particular aquellos que tienen pérdida visual permanente, quedan con cierto grado de palidez discal y elevación del disco residual, pues como a la gliosis. Eh, Como ya les dije, algunos pacientes, en particular aquellos con esa pérdida visual permanente, quedan con secuelas. En este ejemplo, vemos un cuadro de progresión del cambio con el tiempo en el edema de papila asociado con pérdida de la visión en el paciente. Vemos la fase aguda a la fase crónica en el que el edema de papila ya se ha resuelto, pero el disco quedó pálido, gliótico, el borde del disco todavía está ligeramente elevado, como con un amontonamiento asociado. Es importante tener en cuenta que también hay otras presentaciones como el síndrome de Foster Kennedy. Básicamente fue escrito por Foster Kennedy, el cual le llamaba la atención que había unos pacientes con palidez del disco ipsilateral secundaria a una compresión del nervio óptico y a un papilema contralateral. Digamos que esa atrofia óptica preexistente impedía el desarrollo del edema de papila porque no hay como tal unas fibras que se hematicen. Entonces, clásicamente la lesión causante del síndrome de Foster Kennedy es una masa subfrontal, típicamente un meningioma, que lo que hace es que comprime el nervio óptico ipsilateral, causando esa atrofia del disco. Digamos que si la lesión es lo suficientemente grande como para causar presión intracraneal elevada, el edema de papila solo se produce en el ojo contralateral debido a esa atrofia del nervio ipsilateral. También la compresión bilateral del nervio óptico puede llegar a ser otro posible mecanismo. Hay otras causas no tumorales que dan como resultado lo llamado pseudo síndrome de Foster Kennedy, que son en realidad pues como más comunes, y dentro de ellos está pues como tal la neuropatía óptica isquémica anterior, consecutiva, caracterizada pues como por un edema nuevo isquémico del disco en un ojo, acompañado ya la atrofia del disco de larga duración, como resultado pues de un evento isquémico previo en un ojo. A diferencia pues del síndrome de Foster Kennedy verdadero, en el que el ojo con el edema del disco generalmente va a tener pues una agudeza visual eh, deteriorada. Entonces, hay varias modalidades que nos ayudan en el diagnóstico y también pues para el seguimiento del papilema. Digamos que lo más importante es la visualización, pues el diagnóstico clínico con la visualización del papiledema. Vamos a tener a la mano algunas ayudas diagnósticas que nos van a ayudar en todo el enfoque de nuestros pacientes, como lo es la ecografía. La ecografía se utiliza pues con frecuencia en nuestra práctica para ayudar a distinguir, como ya les dije, el edema de papila del edema pues del pseudoedema, particularmente cuando se sospechan esas drusas del disco óptico. También la angiografía fluoresceínica en la fase arterial retiniana. Digamos que la fluorescencia puede estar ausente cuando la inflamación del disco es lo suficientemente grave como para retrasar esa circulación prelaminar. Ya durante la fase arteriovenosa de la retina se pueden demostrar ya capilares dilatados, microneurismas, hemorragias en forma de llama en la superficie del disco o en la retina peripapilar. Y la fluoresceína puede filtrarse de los capilares dilatados superficiales ya durante fases venosas retinianas. Ya a nivel de las fases tardías, clásicamente ya se ve como una hiperfluorescencia de las porciones superficial y profunda del disco óptico. Tener en cuenta que la tomografía o la resonancia, sea con o sin contraste, es fundamental para descartar masas intracraneales o hidrocefalia en nuestros pacientes asociado a la punción lumbar, que nos va a permitir medir la presión intracraneal. También, como ya les dije, vamos a tener a la mano otras técnicas como el OCT, que nos van a ayudar también a demostrar aumento del grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina como tal en el edema de papila, y también pues como para el seguimiento de estos, aunque debe tenerse en cuenta que con la disminución del edema puede haber pues como una mejoría o una atrofia de esas células ganglionares. Definitivamente, los campos visuales van a ser fundamentales para el seguimiento, para el diagnóstico y seguimiento de nuestros pacientes. Digamos que la pérdida de visión debido a un edema de papila está en su mayor parte relacionado con esa disfunción de la cabeza del nervio óptico, y son los campos visuales el método más sensible para detectar la pérdida visual en estos pacientes, y las anomalías más comunes van a ser que vamos a tener un agrandamiento del punto ciego, defectos localizados de las de fibras nerviosas, como escalones nasales, pericentrales, arqueados parcial o pérdida como tal del campo arqueado.
Eh, es importante, pues en este ejemplo vemos cómo hay un punto ciego agrandado típico. En la fotografía B observamos cómo hay constricción infranasal y constricción difusa debido a papilema asociado con, con una hipertensión intracraneal idiopática. Este es un campo visual de Goldman típico con edema de papila debido también a una hipertensión intracraneal idiopática. Hay presencia de un punto ciego agrandado, un defecto de las de fibras nerviosas inferior y constricción infranasal. También los pacientes pueden presentar lo que se llama oscurecimientos, oscuridad visual transitoria, que van a ser episodios unilaterales o bilaterales de pérdida visual que duran segundos. Estos pueden ocurrir raras veces o varias veces al día y se asocian con cambios posturales, como estar de pie y agacharse o cambios de posiciones. Los pacientes describen típicamente como una nube gris o una bocanada de humo, que es un fenómeno parecido como a una nube que dura unos segundos y pues está descrito que puede estar asociado a una isquemia transitoria a nivel de la cabeza del nervio óptico. Estos oscurecimientos visuales transitorios no se correlacionan necesariamente con mayor o menor elevación de la presión intracraneal, con el grado de pérdida o con la gravedad del edema del disco. Dentro de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta en los pacientes con papiledema, es importante tener en cuenta que un antecedente de convulsiones, hallazgos motores o sensoriales unilaterales en la exploración, asimetría de reflejos o reflejos plantares extensores pueden sugerirnos cuadros de masas o de otro tipo de lesiones focales en nuestros pacientes. Pacientes que se presentan con apariciones repentinas de cefaleas intensas, alteraciones a nivel del estado de ánimo asociado a déficits neurológicos, pues pueden ser compatibles con una hemorragia intracraneal aguda. Ya si tenemos una paciente joven con sobrepeso o con antecedente de aumento de peso reciente asociado al edema de papila con un examen neurológico normal, pues dentro de los diagnósticos que podemos considerar va a ser el de hipertensión intracraneal idiopática. Estos pacientes que tengan debilidades de las extremidades, pues pueden sugerir tumores espinales o polineuropatías desmielinizantes. Y digamos que siempre debe excluirse la hipertensión, siempre debemos hacer un enfoque de esta manera con nuestros pacientes. En los pacientes con papiledema se recomienda una evaluación neurológica urgente, una neuroimagen, resonancia o tomografía con contraste, principalmente para descartar masas intracraneales, hemorragias, hidrocefalias o trombosis venosas, como lo vamos a ver a continuación. La ausencia como tal del papiledema no debe utilizarse para, como tal, para descartar una presión intracraneal elevada. También es importante tener en cuenta el papiledema en niños. Gran parte del diagnóstico diferencial del edema de papila en niños se superpone al de los adultos, pero hay algunas consideraciones especiales en algunos grupos de edad más jóvenes, ¿sí? Entonces deben tenerse en cuenta neoplasias cerebrales, cuadros de hipertensión intracraneal idiopática, meningitis, cuadros de hidrocefalia, trombosis venosa o craneosinestosis. Dentro de las neoplasias intracraneales, digamos que aunque el papiledema es un signo excelente de presión pues, o sugestivo de presión intracraneal elevada, ausencia del edema del disco no descarta necesariamente una lesión de masa intracraneal como una neoplasia o como un absceso. Tener en cuenta que pueden haber unos simuladores de hipertensión intracraneal idiopática como la gliomatosis cerebri, otros tumores neuroectodérmicos primitivos leptomeningeos y algunos tumores cerebrales infantiles que se dan principalmente a nivel de la fosa posterior, que hacen compresión del cuarto ventrículo hidrocefalia no comunicante y que pueden tener más probabilidad de presentarse como un edema de papila. Dentro de los tipos de hemorragias intracraneales asociadas con papiledema, incluimos la hemorragia supraracnoidea aneurismática o relacionada con malformaciones arteriovenosas, también los hematomas subdurales agudos, las hemorragias intraparenquimatosas. La tomografía computarizada va a ser un poco mejor que la resonancia magnética, sobre todo para identificar la presencia y la ubicación de esa sangre de forma aguda. Tener en cuenta que estas hemorragias nos van a hacer un efecto de masa y que pueden hacer un desarrollo del papilema mucho más rápido que otras entidades. También el trauma asociado a episodios de TEC agudo puede estar asociado al papiledema.
sobre todo pues como común en hematomas subdurales crónicos, y tener en cuenta que las fracturas de cráneo deprimidas pueden también generar una obstrucción del flujo de salida venosa y presentarse también con presiones intracraneales elevadas. Al igual que la meningitis, los pacientes con meningitis infecciosa también pueden desarrollar el papiledema, parálisis del sexto par craneal asociadas con presiones intracraneales elevadas, y debe tenerse en cuenta pues como diagnósticos diferenciales de etiologías infecciosas que incluyen bacterias como neumococos, borreliosis, Lyme, tuberculosis, criptococo, entre otras. Es importante tener en cuenta que la hidrocefalia obstructiva o no comunicante va a ser la consecuencia de la compresión de ese sistema ventricular o de sus agujeros asociados. Hay otras etiologías que deben considerarse, como una estenosis acueductal congénita, mielomeningoceles, en áreas endémicas incluso cisticercosis, y además del tratamiento del problema principal, muchos pacientes con esa hidrocefalia obstructiva pues van a requerir un procedimiento de derivación de líquido cefalorraquídeo. Tener en cuenta que si el papilema está presente antes de la operación, generalmente se resuelve después de la derivación exitosa del líquido cefalorraquídeo. Eh, y tener en cuenta que se han descrito neuropatías ópticas post-descompresión, en la que los pacientes con edema de papila desarrollan pérdida visual después de una rápida disminución de esa presión del líquido cefalorraquídeo debido pues como a la derivación o la craneotomía descompresiva. Y pues les quería hablar un poquito, ya en la última parte de la charla, sobre la hipertensión intracraneal idiopática, también conocido o anteriormente llamado pseudotumor cerebri. Esos pacientes van a presentar signos y síntomas de elevación de la presión intracraneal asociada a episodios de cefalea, náuseas, vómito, con un papiledema que va a estar presente hasta en el 90% de los casos. Estos pacientes típicamente pueden tener episodios de oscurecimiento visual, diplopia, alteraciones a nivel del campo visual, tinnitus, que se describen también pulsátil, y episodios de mareo. En los casos idiopáticos, los pacientes son casi uniformemente mujeres, digamos que mujeres en la edad adulta que tienen sobrepeso o un antecedente de aumento de peso reciente. La incidencia, en alguna serie de estudios, la incidencia anual aproximada de la hipertensión intracraneal idiopática oscila entre 0.9 a 1.7 por 100.000 habitantes de la población general. Pero cuando cogemos únicamente el rango entre mujeres entre 15 y 44 años, la incidencia aumenta a 3.3 a 12 por 100.000 habitantes, entre 3.3 y 12 por 100.000 habitantes. Pero si solo miramos el grupo de mujeres obesas o con sobrepeso de este grupo de edad, la incidencia aumenta casi de 7.9 a 21.4 por 100.000 habitantes, lo que nos habla de una importante relación con el ser mujer, con la obesidad para este tipo de presentaciones. Cuando los hombres desarrollan los cuadros de hipertensión intracraneal idiopática, tienden a tener una distribución de edad similar a la de las mujeres afectadas o un poco más, y pues también suelen ser obesos. Sin embargo, cuando se presentan o tenemos cuadros muy sugestivos en hombres, pues la recomendación de la literatura es que sí se haga pues como un estudio muy exhaustivo. Incluso hablan de descartar otras patologías como apneas del sueño, masas, descartar pues como muchas otras causas diferentes. Vamos a ver ahorita algunas asociaciones a sustancias como la vitamina A, tetraciclinas, ciclosporina, anticonceptivos orales, esteroides y el mismo embarazo. A lo largo del tiempo se han empezado a publicar ciertos criterios diagnósticos intentando hacer como una clasificación clara de los pacientes. Digamos que los rasgos característicos de los pacientes con hipertensión intracraneal idiopática va a ser esa presión intracraneal elevada medida durante una punción lumbar, y los componentes pues, normales del líquido cefalorraquídeo y unas neuroimágenes que excluyen una malla o una hidrocefalia y que demuestran que el parénquima cerebral está normal. Anteriormente se denominaba como tal síndrome de pseudotumor cerebral primario, que incluía la hipertensión intracraneal idiopática, pero básicamente pues ese nombre pues ya no se ha utilizado, pues ya no se
utiliza. Básicamente se utiliza la hipertensión intracraneal idiopática como causa primaria, y lo que llamaban pseudotumor cerebral secundario, pues sería como una hipertensión intracraneal idiopática secundaria o debido a causas secundarias. El diagnóstico se establece formalmente cuando se cumplen pues los 4 criterios de diagnóstico. La mayor morbilidad está asociada pues como a la pérdida visual relacionada con el edema del disco óptico. Debe evitarse el término hipertensión intracraneal benigna porque pues el compromiso puede estar asociado con una pérdida visual debilitante grave hasta en el 25% de los pacientes, por lo tanto no es tan benigna. Y como les digo, pues algunos, pues los expertos y la tendencia ahora es hablar de hipertensión intracraneal idiopática. Todo paciente que tenga sospecha de hipertensión intracraneal idiopática debe someterse a una resonancia para descartar tumor, hidrocefalia o lesión a nivel meningio. Además, la resonancia con venografía nos va a ser de alta utilidad para descartar trombosis de senos venosos y la punción lumbar para medir la presión intracraneal y descartar ese compromiso meningio. Entonces vamos a tener unos rasgos característicos de los pacientes que van a ser, como ya les dije, esa presión intracraneal elevada medida durante la punción lumbar, pero con los componentes normales del líquido cefalorraquídeo. Las neuroimágenes nos van a descartar esa masa, la hidrocefalia y con un parénquima cerebral normal. Y debemos empezar a indagar por causas secundarias, ¿cierto? Que era lo que les iba a empezar a hablar. Entonces, digamos que tenemos que empezar a preguntarle a los pacientes qué medicamentos toman, si tienen otras patologías médicas asociadas de desórdenes endocrinológicos, problemas respiratorios durante el sueño, cuadros de anemia, falla renal, síndromes asociados que puedan explicarnos los comportamientos que están presentando. Típicamente vamos a tener unos factores de riesgo, unas causas secundarias para las presentaciones de estas hipertensiones intracraneales idiopáticas, como son la anemia asociada a déficit de hierro, anemias aplásicas, anemias hemolíticas, anemias de células falciformes, también los cuadros de abstinencia a esteroides y estados corticodeficientes. Digamos que es un factor de riesgo, pero bien conocido, pero no muy bien documentado, que ocurre con mayor frecuencia en los niños que reciben terapias crónicas con esteroides para trastornos respiratorios, renales o dermatológicos que se toman durante mucho tiempo y que pueden estar asociados. Básicamente, pues requieren unos desmontes muy largos. También hay descrito casos asociados a suplementación con hormonas de crecimiento sintéticas. Desde por allá, desde 1993, hay reportes de casos de los primeros presentaciones en niños que eran tratados pues como con hormona de crecimiento humana recombinante. Y parece que tiene como factores de riesgo asociados como la obesidad, síndrome de Turner, insuficiencia renal crónica, retraso de la pubertad, etc. También el uso de derivados de tetraciclina, sobre todo para el uso en tratamientos dermatológicos y del acné, como la doxiciclina. Parece que hay una asociación real entre estos pacientes afectados con el fármaco y la recurrencia en algunos que luego reiniciaron la medicación. Pacientes con ingesta de vitamina A, ácido retinoico y compuestos relacionados que pueden inducir. Y también pues pacientes con lupus eritematoso sistémico, insuficiencias renales o medicamentos que utilizan para pacientes post-trasplante renal o pacientes con enfermedades pulmonares. Básicamente el mecanismo de la hipertensión intracraneal idiopática no está muy claro, pero pues cualquier explicación debe tener en cuenta esa presión intracraneal elevada con la neuroimagen normal, o sea, sin hidrocefalia. Parece ser que hay una disminución en la absorción del líquido cefalorraquídeo debido a una compresión de las vellosidades aracnoideas. Además, un aumento de la presión intraabdominal que parece estar en relación con los cuadros de obesidad, que puede aumentar la presión pleural, aumentar la presión de llenado, conduciendo a un aumento de la presión venosa intracraneal, y la presión intracraneal elevada pues ha sido el mecanismo postulado asociado en estos pacientes. También pues descrito aumento de la tasa de formación del líquido cefalorraquídeo. Estos pacientes se van a presentar entonces con cuadros de cefalea, dolor retrovulvar, con los movimientos oculares, náuseas y mesis, oscurecimientos visuales transitorios, diplopia, tinnitus, pueden estar algunos pares craneales comprometidos, entre otros. Es importante tener en cuenta que dentro de los hallazgos neurooftalmológicos en la hipertensión intracraneal idiopática, entonces vamos a tener unos factores de riesgo para tener mayor compromiso de la visión, como va a ser el ser hombre,
ser afrodescendiente o tener obesidad mórbida, anemia, apnea del sueño o que la aparición sea aguda. Vamos a ver que el papilema va a tener unas características más bien uniformes, asimétricas y que debe descartarse como tal la meningitis, las características que ya les he dicho del líquido cefalorraquídeo. Definitivamente la neuroimagen va a ser nuestra ayuda, se prefiere la pues de alta utilidad, se prefiere la resonancia magnética cerebral a la tomografía para descartar ya la hidrocefalia o cualquier causa de presión intracraneal elevada, como una masa, una malformación a nivel de la dura madre. Y básicamente los hallazgos radiográficos comunes en la hipertensión intracraneal idiopática pues van a incluir, como les traigo en los ejemplos, sillas turcas vacías, dilatación y tortuosidades a nivel de las vainas del nervio óptico, elevaciones del disco óptico y ocasionalmente, pues como vamos a ver cómo en la resonancia ese disco óptico se va a ver resaltado. Ya hablando del tratamiento, vamos a ver que el tratamiento va a ser, primero que todo, controlar esos factores de riesgo como la obesidad. Segundo, suspender esos medicamentos potenciales del papilema, ayudarnos con la pérdida de peso. Digamos que el tratamiento va a ser basado luego de eso en el nivel de pérdida visual que nuestros pacientes tengan. Entonces, si tenemos un paciente sin pérdida visual, entonces básicamente hacerles un seguimiento muy marcado, un manejo sintomático del dolor de cabeza, con acetaminofén, antiinflamatorios, incluso pues están descritos los antidepresivos tricíclicos, encarecidamente bajar de peso. La acetazolamida también se puede usar en estos casos, pero puede que no sea necesaria en estas primeras fases. Ya cuando tenemos pacientes con pérdidas visuales de leves a moderadas, básicamente la mayoría de estos pacientes, pues la mayoría van a estar como en este grupo. Los déficits visuales incluyen esos puntos ciegos agrandados, defectos arqueados, constricciones periféricas leves y agudezas visuales que pueden ser de 20-30 o mejor. Básicamente la acetazolamida va a ser ese inhibidor de la anhidrasa carbónica que va a disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo, entonces va a ser ese medicamento de primera línea. El estudio que les traigo acá básicamente fue un estudio nórdico que demostró que el uso de acetazolamida junto con una dieta de reducción de peso baja en sodio en comparación con placebo y la dieta sola, en ese grupo de pacientes resultó en una mejora de la función del campo visual y de la calidad de vida de los pacientes. Se prefiere en general acetazolamida 500 miligramos por vía oral 2 o 3 veces al día como una dosis inicial, y la dosis total puede aumentarse a un máximo de 3 gramos diarios si es necesario. El fármaco pues no está contraindicado en personas con alergia a las sulfas, pues ya que es probable que la reactividad cruzada pues sea más teórica que real. Y los principales efectos secundarios a tener en cuenta van a ser parestesias en los labios, en los dedos y en las manos y en los pies, alteraciones del sabor, náuseas, vómitos. Estos pacientes van a tener un mayor riesgo de formación de cálculos renales y acidosis metabólica. Por lo general no se monitorea de forma rutinaria los electrolitos, pero pues debe tenerse en cuenta que pueden estar asociados. También hay casos descritos de anemias aplásicas asociadas a la acetazolamida. Básicamente, dentro de las opciones, cuando el paciente no logra tolerar la acetazolamida o por alguna razón el medicamento está contraindicado, otra opción que tenemos a la mano va a ser la furosemida, 20-40 miligramos, que debe monitorizar, pues, que debe en estos pacientes monitorizarse muy de cerca los niveles de potasio. Cuando no se tolera la acetazolamida y por alguna razón se le puso furosemida y fallan, pues otra opción que tenemos es el topiramato. La dosis es entre 1.5 a 3 miligramos por kilo día en 2 dosis divididas, no más de 400 miligramos a día. Y en particular cuando el paciente es obeso o el dolor de cabeza pues es un problema importante, el topiramato también nos va a ayudar, teniendo en cuenta que tiene, aunque es un medicamento antiepiléptico, también tiene actividad anhidrasa carbónica secundaria. Otra característica importante es que el topiramato ayuda con la supresión del apetito, entonces puede ser un ayudante en el proceso de pérdida de peso en muchos pacientes, además que pues ayuda con el proceso de la cefalea. La dosis puede aumentarse lentamente durante las semanas, más o menos 25 miligramos semana, para reducir el riesgo de efectos secundarios cognitivos, que esto es como más probable que ocurra cuando se hacen dosis superiores a 200 miligramos día. Tener en cuenta que los esteroides son una alternativa cuando a altas dosis ante papilemas severos con presiones intracraneales altas y gran pérdida visual.
Tener en cuenta que ya está muy claro que las funciones normales repetidas no son recomendadas y pues no son una opción para nuestros pacientes. Ya ante pacientes con pérdidas visuales severas o progresivas a pesar del tratamiento médico, vamos a tener opciones quirúrgicas como la fenestración de la vaina del nervio óptico, en la que se busca básicamente crear unas ventanas, unas hendiduras, se hace una lisis de las adherencias subaracnoideas en la dura madre y en las aracnoides que rodean el nervio óptico, permitiendo la salida del líquido cefalorraquídeo, aliviando ese estado local de presión por ese exceso de líquido cefalorraquídeo. Estos pacientes, ¿en quién se hace? Básicamente en pacientes con cefaleas intratables o pérdidas visuales en dosis máximas de tratamiento médico, o papilemas severos asociados a edemas maculares o exudados. Acá les traje pues como los artículos desde el primero que se publicó en 1989 sobre utilidades de la cirugía. Sabemos que puede haber recurrencia. Básicamente la técnica busca encontrar, eh, hacer con un gancho curvo de tenotomía una hendidura previamente hecha con el fin de lograr que salga ese líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener otras alternativas, como los tratamientos endovasculares con endoprótesis en el seno venoso, ante fracasos en terapias médicas máximas. Estos pacientes pues es una alternativa en ayuda con los médicos neuroradiólogos que nos pueden ayudar como con estas partes. Y tener en cuenta, como les digo, depende de la causa, suspender los medicamentos causantes, o en pacientes con abstinencia de esteroides, la recomendación es reiniciar los esteroides a las dosis antes de la abstinencia, adicionar la acetazolamida, y con la resolución del edema ir bajando la acetazolamida y disminución pues como muy lenta del esteroide. Como ya les dije al principio, lo más importante pues es ayudarnos de un nutricionista también para el tratamiento del peso, del exceso de peso en los pacientes. El objetivo inicial es disminuir un 10% del peso en el momento del diagnóstico, incluso en pacientes que el cuadro pues tenga muchas comorbilidades y que sea muy difícil la reducción, considerar las cirugías bariátricas. Y en pacientes embarazadas, básicamente 3 recomendaciones. La acetazolamida, pues solo como en los últimos 2 trimestres, porque todavía no estaba muy clara la seguridad durante el embarazo. No se deben usar diuréticos más fuertes debido a esa posibilidad de que se disminuya el flujo sanguíneo placentario y que tengamos complicaciones fetales. Y no se debe recomendar una reducción de peso en ellas, pues por todas las implicaciones que puede tener a nivel fetal. Ya pues a nivel de la vigilancia del papilema, básicamente es hacer un seguimiento de la agudeza visual, de la visión de colores. Los campos visuales van a ser lo más importante para el seguimiento en ayudas diagnósticas en estos pacientes, asociado a fotografías del nervio óptico o a seguimiento pues, del fondo de ojo. Está descrito que las recurrencias están más asociadas sobre todo a aumentos de peso, y las formas crónicas pues son más raras. Tengamos en cuenta que también podemos llegar a presentar cuadros de hipertensión intracraneal idiopática sin papiledema. Estos pacientes pues van a tener un reto diagnóstico bastante importante, y pues deben tenerse en cuenta sobre todo en casos de cefaleas muy severas, con refractarios del tratamiento, con características funcionales de los pacientes. Y en los cuadros pediátricos, pues también se ha visto la relación con obesidad, y a diferencia de los adultos, en ellos sí se han encontrado que puede llegar a ser incluso hasta en un 50% de los casos presente en varones. Síntomas muy parecidos. Básicamente el papilema tiene una resolución entre los 6 a 9 meses con tratamiento médico, y las dosis de los medicamentos que podemos utilizar pues básicamente se van a ajustar a los pesos de los niños. Tener en cuenta causas secundarias como anomalías venosas cerebrales, trombosis venosas o obstrucciones como estados hipercoagulables, infecciones contiguas o neoplasias contiguas que pueden ser las predisponentes, y tener en cuenta que las anomalías venosas cerebrales también pueden estar presentes y se deben tener dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, como malformaciones arteriovenosas, síndrome de Guillain-Barré, polineuropatías desmielinizantes, tumores y masas de la médula ósea o malformaciones de Chiari. Muchísimas gracias. Eso era lo que les traía para hoy. Excelente revisión de un tema que es que siempre nos cuestiona. Encendamos las cámaras de acá. Sí, muy buena revisión, Claudia. Y necesitamos como el manejo multidisciplinario. Qué pena, Marta, te interrumpo, es por algo que aquí Diana nos han solicitado varios. Diana nos pregunta acá, y es que me gustaría saber
los criterios que manejan para hospitalizar. ¿Se hospitalizan todos? No sé cómo pregunta. Buenos días. No, en realidad todo paciente con papilledema debe ser hospitalizado, porque hasta que no se tenga una causa, uno no sabe si es una hipertensión intracraneal idiopática o es un tumor. Entonces, si uno en consulta encuentra un papilledema, siempre se debe de hospitalizar para hacer el proceso diagnóstico y terapéutico según el caso, ¿cierto? Inclusive uno muchas veces hay pacientes que no tienen ningún síntoma. La semana pasada vi una niña que solamente consultó porque quería gafas. Tenía un papilledema bilateral, se hospitalizó y tiene una esclerosis tuberosa con un tumor muy grande a nivel del ventrículo. Entonces miren que es que uno no sabe por qué es el papilledema y muchas veces los pacientes no tienen dolor de cabeza, no tienen ningún signo ni síntoma neurológico, encuentra uno solamente el papilledema y se puede encontrar diagnósticos que uno no se imagina. Inclusive era una niña obesa que acababa de tener un hijo. Y yo dije, no, pues esto va a ser una hipertensión intracraneal idiopática y fue otra cosa que nadie se esperaba. Entonces, en realidad, la conducta es hospitalizar a todo paciente con papilledema. Por otro lado, la conferencia fue excelente, pues no tengo como mucho que decir, sino que tener en cuenta que los pacientes con una causa subyacente siempre se trata la causa. En los niños con hidrocefalia, todos deberían de tener un seguimiento por oftalmólogo o neurooftalmólogo, porque hay que documentar si tienen atrofia o no, y cuando tienen atrofia, pues cuando hay disfunciones del shunt, no se va a ver un papilledema severo, sino que se van a ver algunos signos que le pueden indicar a uno que el shunt está funcionando, y si no se trata a tiempo, esos niños se quedan ciegos en cuestión de días a semanas. Entonces es muy importante que tengan un seguimiento por el oftalmólogo o el neurooftalmólogo. Y en hipertensión intracraneal idiopática hay un tipo que se llama la fulminante, que son pacientes que pierden visión aceleradamente en el transcurso de semanas. Y estos pacientes, si uno encuentra eso, hay que hacerlos operar rápidamente con una derivación o con una fenestración. Lo que pasa es que la fenestración es buena, lo que a mí no me gusta es que no trata la causa en caso tal. Entonces uno le hace la fenestración, pero el paciente sigue con cefalea y con de todo, entonces después hay que ponerle el shunt. Entonces es por eso pues que yo la fenestración nunca he sido como muy abogada a hacerlo, ¿cierto? Pero en un caso pues de salvar la visión, que no le puedan hacer una derivación por alguna razón, tendría uno que hacerle la fenestración. Pero yo pienso que la derivación sería el indicado porque es el que ya trata la causa y ya no tendrían que tener dos tipos de cirugía diferentes, ¿cierto? Si tienen alguna otra duda, alguna otra cosa. No, muy claro tu apreciación, pero es que la conferencia sí fue muy bien desarrollada. Bueno, una pregunta, Claudia. ¿Qué es la tapioca? A ver, que aquí varios se quedaron. No, la apariencia del queso. Espero yo le busco una imagen comparativa. ¿Qué es la tapioca? ¿Qué es? Cuente. Ustedes, a ver. A ver, doctor, cuénteme usted. Sale de la yuca, eso se utiliza para hacer comida. ¿Sí? Marcos, Okay. sí. La tapioca sirve para postres, sirve para... Son como unas bolitas blancas que se parecen, ¿no? Y los drusos se parecen mucho. Pero eso es derivado de la yuca. Ok, gracias, doctor. No, si lo que haces es una escucha, no, hombre, se queda como... Si se aparece la tapioca y no sabe de qué se trata. María. Pero es muy parecido. Si buscas una imagen, es muy parecido. El druso en sí se parece mucho a eso. Creo que han visto lo que está pasando. Cuando uno no quiere hacer la diferenciación entre drusen y papilledema, a veces no es fácil. Pero si uno hace un radial del disco pues de alta definición, ahí se puede buscar los drusen y tratar de mirar pues si hay eso. Aunque hay muchas veces uno tiene que decir que con el OCT solo no es capaz y sugiere la angiografía con tiempos tardíos para poder ver la fuga del disco. Pero hay drusen que sí se ven y que sí los puede uno identificar en el OCT. Importante apreciación. Sí, eso, definitivamente ese hallazgo amerita un estudio un poquito más allá de la parte oftalmológica y por eso la invitación de Marta es a eso. Todo paciente detectado debe ser hospitalizado para los estudios apropiados como lo mostró Claudia. Lo que les quería decir es que la situación está muy complicada en la ciudad, que nos tenemos que cuidar bastante. Y hay colapso en demasiados hospitales y no solamente por COVID, como saben,
Entonces hay que tener mucho cuidado con nosotros y la familia. No sé si hay algo más pendiente. Creo, aquí solo veo felicitaciones en el chat de que todos nos unimos en una osa. Agradecer que me la dan la conferencia muy, muy bien desarrollada, Claudia. Ahora les paso el link de la grabación, por si la quieren volver a ver, que vale la pena repasar esta conferencia.